Vale, pues lees tú. Las emociones superiores nos llevan al estado de iluminación espiritual, donde la necesidad es la guía de nuestra vida física y espiritual. Las emociones superiores. Eso es algo que es algo propio, es algo de uno. Yo durante un tiempo pensé que una música, no, la novena de Beethoven, Wagner, Liszt, Mozart, pues tenían que abrirme las emociones superiores. Entonces, yo escuchaba aquella composición de música que me gustaba, sentía una emoción, pero notaba que no era una emoción de tipo superior. Y con los cuadros me pasaba lo mismo, ¿no? Buscaba, sí, claro, me gustaba mucho encontrar emoción, pero no encontraba una emoción superior. Entonces me di cuenta que lo de las emociones superiores era algo que uno se tenía que provocar. O sea, que era algo que yo había de hacer conmigo mismo, que la vida no me las iba a traer, sino que yo las tenía que buscar. Volver agradable lo que no es desagradable. Me di cuenta que la emoción superior, al menos yo lo que me di cuenta, después puede ser ahí que eso para otra persona sea de otra forma, más faltaría. Yo cuento lo que yo me di cuenta. Buscarme yo emociones superiores. Había libros en los que a veces leía algún capítulo en el que pues se ve que no me gustaban tanto como otros capítulos y que lo veía pues más pesadito, ¿no? Y tenía ganas de acabar aquel capítulo para entrar en otro capítulo que me gustara más y yo estar más contento, porque eso es algo, ¿no?, que es normal. Es como, pues te dan un plato de comida que no te gusta tanto y después tienes el postre que te gusta más y bueno, pues te lo comes, pero estás esperando el postre. O estás trabajando y ese mismo día te vas a ir al campo, entonces, pues bueno, acabas de trabajar, pero estás esperando ir al campo. O cualquier ejemplo que podamos imaginar que es así y que es muy lógico, muy loable, muy normal. Pero como hermetistas no somos tan normales, somos algo extraño. Me di cuenta que justamente en aquello que no era lo que más me apetecía de hacer, era donde tenía que provocar yo las emociones de tipo superior. Que no era algo que me tenían que entregar o me tenían que dar, que yo tenía que ser lo suficiente adulto como para saber provocar una emoción superior ahí donde estuviera y ahí donde lo que estuviera haciendo. Que no tenía que esperar que Beethoven viniera, el pobre, ¿no? Y decir, Santi, el alegro, molto alegro de la quinta sinfonía de Beethoven te va a romper el corazón, que me lo arrebata, ¿eh? El tatatachán a mí me tiene, vamos, de toda la vida. O el canto de la Oda de la Alegría te va a llevar, que me lleva, o Bach, o sea, tocata y fuga, o sea, que hay cosas que me las da, pero me di cuenta que tenía que ser suficientemente adulto como para que me provocara, para saberme provocar yo emociones superiores y no esperar que viniera un maestro, una maestra, alguien, te lo voy a provocar. Que no tuviera que ser el sol ni la luna, ni las estrellas, ni el mar, que también me lo arrebata en el corazón, pero que no tenía que ser eso, no tenía que ser, si fuera es esto, tengo una emoción superior, pero si afuera es lo otro, pues una pesadez, ¿no? Y entonces, pues bueno, tener que ir buscando siempre algo que me provocara esto. Entonces decidí aquello que no me gustaba tanto, bueno, que no me gustaba nada, ni tanto ni poco, vamos, aquello que uno dice, no es lo mío, buscar allí la emoción superior y provocarla. Y se consigue. Se consigue. O sea, entonces, la emoción superior no es algo exterior, que quizás exteriormente te la pueden regalar, pero una cosa es que te lo regalen y otra es que te la hayas ganado tú. Tú te la puedes provocar. Y yo creo que es lo que vale la pena, provocársela. Porque cuando te provocas emociones superiores,
Cuando estás escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, a mí no me hace falta, porque estoy a gusto y estoy muy bien. Cuando estoy escuchando o viendo cualquier cuadro, no me hace falta, porque ya estoy maravillosamente bien. Cuando estoy viendo la salida del sol o la puesta del sol, pues tampoco me hace falta porque estoy muy bien. Cuando estoy con una conversación con alguna amiga, con algún amigo, no me hace falta porque estoy muy bien. Pero claro, cuando estoy con algo que no me gusta, ahí sí que me hace falta una emoción superior, porque si no me arrastra hacia otros lugares. Entonces, uno puede provocarse un arrebatamiento de corazón, te arrebatas el corazón con algo que en teoría no te gustaba y sabes provocar esa situación, provocarte esa emoción superior. ¿Cómo se hace? Pues día a día, momento a momento, pasando por donde se tiene que pasar y viviendo lo que se tiene que vivir y con el esfuerzo que se tiene que hacer, al final sabes cómo provocar una emoción superior esperando en la cola de no sé dónde, que aquello nunca se acaba y que cuando te va a tocar, pues la persona aquella se va a desayunar y te dicen que es una horita más de cola. Y como los 4 asientos que hay, pues hay personas que son mayores que tú y que no pueden estar de pie, pues ellas están sentadas, que es con el que tienen que estar, y tú estás de pie con tu dolor de dedo o con lo que sea, y estás allí, pues ese es un buen momento para provocarte una emoción superior. Y te la provocas. Entonces, pues, estás mejor que si no te la provocaras. Bien. El hermetista es un ser osado que vive de la necesidad. Sí, la osadía. La osadía y la necesidad. Uno tiene necesidades. Si te conviertes en un ser osado y osas a ser osado y osas a luchar por esa necesidad, al final te la entregan y te la dan. No si esperas, sino si osas. Si la vas a buscar, te la entregan y te la dan. Iba a poner unos ejemplos ahora, pero como si pongo el ejemplo, ¿sabrías quién es? Pues no lo pongo. Venga. El ser temerario vive del deseo. Sí, sigamos. Una vez eliminado el deseo, quedará eliminar la sombra del deseo. Sí, no, digo yo. El ser temerario es aquel que teme, no el temeroso, no aquel temeroso, sino el temerario. Es el que teme a todo. El que teme a todo no es aquel que está en una esquinita, que también está en una esquinita ahí sufriendo, ahí, ¿qué le va a pasar? Se me ha escapado el perro. Ven aquí. Mira, me encanta, me hace caso. Sino muchas veces el temerario es aquel ser que no respeta un orden divino y lo rompe. No respeta algo que está bien para los demás y lo rompe. Pero lo rompe sin ninguna finalidad, sin ningún tipo de enseñanza, simplemente porque, bueno, es un rebelde sin causa, quiere romper las cosas. Y entonces es un ser que a la larga, dame un segundo, ¿qué, colega? ¿Nos vamos los dos? Venga, muy bien. Que a la larga esa persona lo único que hace es romper cosas. Pero parece muchas veces un héroe, porque lo rompe todo, lo deja todo a medias, pero sin ninguna finalidad, ni mística, ni con sabiduría. Simplemente lo que hace es acabar con todo. Y eso muchas veces gusta. A muchas personas les encanta y se enamoran. Y solamente tenéis que ver algunas películas en los que los malotes, las malotas, pues son pues
los protagonistas de según qué películas, de según qué series. Dime. La sombra del deseo es la insatisfacción del propio deseo. Sí. La necesidad tiene como recompensa la satisfacción consciente. Sí. Las necesidades se encuentran en Jod. Sí. Para conocer y reconocer las necesidades vitales y psíquicas se ha de conocer a Jod. Sí. Para conocer a Jod se ha de adquirir la paciencia. Sí. No se ha de confundir la espera con paciencia, ni la espera con la esperanza. Es verdad. Dice uno, se ha de conocer a Jod. Y uno dice, Jod es una dimensión, un mundo, Jod es un cuerpo, Jod es un estado de conciencia. Y podemos pensar en un momento determinado, si ponemos un orden que no es el real, que pues sería Maljut, Yesod, Jod y después Netzha. Y que Jod es inferior a Netzha y superior a Yesod y más superior a Maljut. Pero esa sería nuestra visión. Eso sería nuestra visión porque pensamos que eso sería nuestra visión. Pero Jod se encuentra en todo lo creado. O sea, cuando sigamos ascendiendo, lleguemos a Tiferet, por decir alguna sefirot elevada, ahí encontraremos también a Jod. Jod no lo vamos a olvidar en la vida, porque si Jod es el mundo astral, es el mundo onírico, Netzha, que es la mente y que tiene que ver con el mundo mental, también en Netzha hay un mundo onírico que es Jod. Y en Netzha también existe un Yesod que es la parte etérica del cuerpo vital. Ahí lo encontraremos en todo, menos en Keter. Y en Maljut existe lo mismo. O sea, que en Netzha también hay Jod. Y existe Jod. Existe el mundo onírico. Porque soñar egoicamente, eso no es bueno. Soñar no es bueno. O sea, lo importante es despertar, ¿no? Pero imaginaros ahora, por un momento, en que cuando uno lee según qué libros, maestros muy despiertos nos cuentan sueños que han tenido. Entonces, no sé, uno le preguntaría, venerable maestro fulanito de tal, ¿cómo usted tuvo un sueño? Si usted está despierto y no sueña, ¿cómo y por qué no tengo yo derecho a soñar? Porque no es el mismo sueño del agregado psicológico. En ocasiones, la divinidad te pone un sueño para que tú vivas una historia en la cual la estás viviendo, eres consciente de ella, pero no es lo mismo que estar dentro de lo que es el mundo astral, despierto haciendo lo que quieras, porque si haces lo que quieres, ya no sigues ese sueño, y ese sueño lo tienes que tener para aprender cierta cosa. Entonces, el mundo de los sueños, el mundo onírico, diríamos que tiene una experiencia onírica, pero esa experiencia onírica es aquella persona, estando despierta, se ve en el mundo de los sueños y que suceden ciertas cosas, pero que se podría salir de ese sueño, pero que no se sale de ese sueño porque tienen que suceder ciertas cosas en su vida y la vive de esa manera. Y eso el ser humano, además la especie ya no lo sé, pero el ser humano esto es algo que así lo vive. Así que Jod lo encontraremos en Maljut, en Yesod, en Netzha e incluso en la propia Tiferet. Y vienen grandes maestros y dicen, he tenido un sueño. ¿Cómo ha tenido un sueño? Me he visto un no sé qué, no sé cuántos, y entonces venía no sé quién y me entregaba no sé qué, y yo hacía no sé qué y hacía no sé cuántos. Y me pasaba esto y me pasaba lo otro. Y entonces yo temoroso decía, pero ¿cómo es que esto es así? Y entonces escuché una voz que me decía, y todo es un sueño como que podíamos tener nosotros.
pero entendemos que es una experiencia mística en el que la esencia de aquella persona está dentro de esa experiencia y que lo vive de aquella manera para traer ese recuerdo a sí mismo y poder explicarlo y poderlo decir. Porque el universo se vale de estos simbolismos, se vale de estos arquetipos y se vale de estos misterios para que la esencia pueda aprender. Así que Hod nos lo vamos a encontrar en muchos lugares. La espera es quietud. Sí, eso es verdad. La paciencia es reflexión. Pues también es cierto. Reflexionar es el acto de satisfacer una necesidad. Sí. Del deseo nace la irreflexión. La irreflexión, sí. Sí, uno de pronto hace una reflexión, que la necesidad te crea la acción de reflexionar. Y entonces pues te ves delante de un espejo y es tu reflejo que te ves allí, ante aquello que tú crees que es una necesidad o no es una necesidad, pero tú crees que es necesario aquello y como lo crees, pues lo pones en el mantel de la meditación. Entonces te ves en una habitación o donde sea y te ves un espejo y te ves sin aquello que estás pidiendo, que es tu necesidad, cómo estás, y te ves reflejado con aquello que estás pidiendo, que es tu necesidad, cómo estarías. Entonces entiendes y comprendes que es mejor que esa necesidad es un deseo o no es un deseo. Lo entiendes por la imagen, ¿entiendes? O sea, bueno, se entiende, no sé, habrá visto una mosca. Y entonces lo entiendes perfectamente, pero el deseo es, tú vas por la calle y dices, pues claro, yo tendría que hacer no sé qué, porque si yo no sé cuánto, si por aquí y por allá, lo que hace el deseo, ¿no? Y entonces es, en una habitación, vamos a poner la misma, que ves un deseo, ves un espejo, pero el espejo es deformado. Y entonces, ese deseo que tú tienes, en ese espejo, que te ves más reflejado, te ves pues estupendamente bien si tuvieras aquello. Pero es falso, porque el espejo está deformado y es el sentido que tú das lo bien que estarías, pero es falso. En cambio, te vas con aquello, en vez de estar con aquel deseo, te vas con ese mismo deseo y lo pones en el espejo de la reflexión y te ves cómo te sentaría a ti aquel deseo. Comprendes de que el deseo, cuando tú estás proyectando, es un espejo deformado que te puede sentar bien una venganza, un asesinato, un insulto, lo que sea, te puede sentar muy bien, porque lo estás viendo deformado, lo estás viendo tal y como es. Porque no es reflexión, es irreflexión. Sí, por favor. La irreflexión es la incapacidad de ver el alcance de una acción. Sí. Sí, sí. La actividad anémica proviene de la Sefirot Hod, del hidrógeno 24, Si12, que se encuentra representado en la sangre y en la sexualidad transmutada. Sí. Sí, sí. Por la gran cantidad de sangre que se encuentra en el hígado, hace que la esencia se establezca en él para combatir el deseo. Una gran parte del drama crístico se basa en la herida que le realizó el soldado romano Longinus en el hígado de Jesús el Cristo. La sangre y el agua que emanó de esta herida fue recogida por José de Arimatea en el cáliz de la última cena. José de Arimatea poseía la lanza que hirió el costado de Jesús. Más tarde, lanza, cáliz, sangre y agua serán transportados por José de Arimatea a Montsalvat, Cataluña, y serán custodiados por los caballeros del Santo Grial. Las emociones superiores de la esencia se manifiestan en el hígado, en el éter lumínico y en la Sefirot Hod. El cuerpo astral solar es de diversos colores y según la emoción que se manifiesta en él, es de un color u otro. En Hod brillan los 7 chakras,
los 12 signos zodiacales, diferentes números como el número 4, símbolo de Júpiter en la frente, el número 8 enroscado en la columna vertebral como símbolo del caduceo, etc. A medida que se activa el cuerpo astral, van naciendo nuevos símbolos. Los signos y símbolos que aparecen en Hod son reescritos en Malyut para que éste sea más poderoso. Antiguas culturas se pintaban o tatuaban el cuerpo con diferentes símbolos, mostrando de esta forma el aspecto que poseía su cuerpo astral. Ya se acabó. Bien. Sí, el Parsifal, ópera de Ricardo Wagner o Richard Wagner. Ópera en la que se guarda los grandes misterios crísticos de un tiempo ya pasado, en el que Richard Wagner hizo que nunca en la vida se fueran olvidados. Obra larga, obra en alemán, y obra que antes hay que leer bien el libreto para llegar, cuando la estás escuchando, llegar a comprenderla o a entenderla. ¿Explicó todo Richard Wagner del Parsifal? ¿Explicó hasta donde explicó? Y dijo hasta donde dijo. Y los místicos de aquella época explicaron hasta donde explicaron y dijeron lo que dijeron. Está develado todo el trama de Montsalvat o de Montserrat. Está claro que no. Y se encuentra en algún lugar develado o explicado. Yo al menos no lo he encontrado. He encontrado una parte, la parte del Parsifal develado, del maestro Samael, libro maravilloso que a todos pues os recomiendo que lo leáis o que lo releáis y que lo volváis a leer otra vez y que lo volváis a releer. Y cuando no sepáis qué hacer, lo volvéis otra vez a leer. Porque aquello, no sé, yo lo habré leído una docena de veces, seguro. Y creo que me faltaría una docena de veces más para instalar todo eso tan complejo dentro de nosotros. Pero el misterio de Montsalvat y de Montserrat, entendemos que nuestro amigo Ricardo Wagner le quedaba un poquito lejos. Él vivía en Alemania. Y visto desde otros lugares, pues las personas que hablan del misterio de Montsalvat o de Montserrat les queda un poquito lejos físicamente. Luego ya etéricamente, astralmente, mentalmente, donde lleguen, entren en el templo de Hilarius Novenus, que es un templo de elementoterapia y que vivan lo que tengan que vivir, eso ya trasciende lo mismo. Pero bueno, hay misterios, ¿no?, en lugares del mundo en el que entendemos que les es más fácil llegarlos a entender y a comprender los que viven al lado que los que viven a miles de kilómetros de separación, porque pueden coger libros y leer, pueden tener experiencias oníricas y tenerlas, y a lo mejor escriben cosas, pero los que están al ladito y saben del mundo del esoterismo, pues claro, es que cada día lo ven, cada día lo pueden estudiar, cada día, ¿no? Entonces tenemos esa suerte, ¿no?, de estar cerca de, físicamente hablando, de ese lugar. Y el lugar ya en sí mismo ya explica partes en las que hay libros en las que no salen esas partes, porque
entiendo de que se basan en la ópera de la Montsalvat, pero no pueden ir a la parte física por la distancia que había entonces. O alguien podía venir y pasarse 15 días dándose una vuelta por aquí, pero entiendo que los que viven más cerca, los que se encuentran más cerca, pues claro, cada día lo ven. Entonces, si las personas fueran esotéricas y místicas, ese misterio lo podían extraer, aparte de lo que han develado esos grandes genios, esos grandes místicos, podían extraer partes que esos grandes genios, pues, o no han visto porque no han convivido y han vivido. Sí que hay una iniciación, había una iniciación europea en el que se hacía en Montserrat o Montsalvat, como le queramos denominar, y que esa iniciación tenía una tradición que perduró hasta el siglo XX, el siglo XXI ya no sé si perdura o no perdura, me imagino que debe perdurar todavía en iniciaciones en que se hacía cerca de Montserrat o en el mismo Montserrat o en lugares cercanos a Montserrat se hacía aquello. Sé que se hacía, vuelvo a decir una vez más, no tengo claro que se siga haciendo, no lo sé, físicamente, estoy hablando físicamente. No lo sé si se sigue haciendo o no, pero sí que sé que se hacía. Quizás pues se sigue haciendo, ¿no? Esa iniciación, y que esa iniciación porque es famosa con el libro de Parsifal, pero aún así esa es una parte muy importante y magnífica, y que la tenemos, es una parte, voy a decir, muy importante, pero que ahí no queda todo, que hay como mucho más partes que se pueden explicar y partes que entiendo que quizás no se deben explicar, por lo que dije yo antes, ¿no? Porque es bonito descubrirlo uno mismo y que a uno le descubran, porque al final es un dato intelectual y que cuando te hace falta realmente y lo descubres, ya es como una fiesta sorpresa, que ya sabes la sorpresa, pues es menos sorpresa que si no sale la sorpresa. Pues entiendo de esta manera. Pero sí, maravilloso. Richard Wagner, y gracias a él y a su ópera, pues ha mantenido este misterio que si no, seguro que no lo tendríamos. O sea, ¿no? Lo habríamos desconocido y se habría perdido como tantos misterios, y eso es un artista con sabiduría que mantiene vivo aquello y que lo mantendrá vivo todo el tiempo que dure esta humanidad, haciendo inmortal a Montserrat más de lo que ya es, o manteniendo la inmortalidad de la sabiduría de Montserrat. Muy bien, pues ya no hay nada más que leer, ¿no?